Bienvenidos, vamos a dar comienzo a nuestro segundo tema. Buenas tardes, buenos días, o bueno, dependiendo de la hora que estén viendo este video, buenas noches, ¿no? Este, Como saben, en el recorrido que hemos trazado de las distintas eh, dimensiones que conforman a la persona, o en este mapeo o esquema general que hemos abordado en torno al concepto de persona, la dimensión que abordará o que nos tocará abordar a lo largo de la asignatura, pues es justo la dimensión intelectual o entender a la persona en cuanto poseedora de inteligencia. Más aún, me gustaría ir escudriñando el concepto de inteligencia previo a un concepto que quizá algunas veces lo tomamos como sinónimo, conocer o conocimiento. Sé que es una pregunta filosófica, es más, sé que es una pregunta filosófica bastante compleja porque hay muchas formas de conocer, ¿sí? Diversa, podemos decir inclusive que cualquier persona tiene distinto modo de conocer, pese a estar conociendo algo objetivamente concordante, ¿no? Por ejemplo, para saber dividir, etcétera, pues muchos maestros pues enseñan varios métodos, ¿no? Puedes irte por este método, puedes irte por este otro método, pero al final de cuentas captas un conocimiento, que es este caso es saber dividir. Eh, Digo que va a la par con la inteligencia porque justo aperturar a la dimensión intelectual, no será nuestro tema el día de hoy, solo nos vamos a basar en el conocimiento, es ir indagando cómo vivimos este tipo de procesos y reconocer que en el conocimiento hay un proceso es establecer que dada nuestra naturaleza humana, perdón, aquí se me fue una NA humana, lo ponemos, no hay problema. Dada nuestra naturaleza humana, el ser humano involucra la correlación con la misma realidad o nos acercamos a conocer dada la misma realidad. Repito, yo sé que representa una pregunta filosófica. Quizá hemos vivido toda nuestra vida y muchos me dirán, pues puedo seguir viviendo sin hacernos la pregunta cómo conocemos o cómo afirmamos que conocemos o por qué afirmamos que poseemos conocimiento, ¿no? Y creo que podría decirse que se vale, pero en el fondo, si queremos trazar o escudriñar cómo es que transformamos las cosas, cómo es que vamos acercándonos a las cosas, pues también conviene hacer esta pequeña reflexión previa y cómo me acerco a lo que es la sociedad o cómo me acerco a lo que son las cosas. Vamos a empezar a escudriñar el tema y espero que me tengan paciencia porque hay varios conceptos que quizá entendido en otra dimensión, trabajada previamente en otra materia o en tu misma realidad, pues no son del mismo, digamos así, de la misma perspectiva que adentrarnos a una cuestión filosófica sobre el conocimiento humano, ¿no? De hecho, en la filosofía hay toda una rama o disciplina que se encarga de hacer parte de la teoría del conocimiento, lo que llamamos como teoría del conocimiento, o en algunos casos cuando ésta abona al conocimiento científico o se aplica en el conocimiento científico, muchos teóricos le llaman epistemología, ¿no? El nacer a un proceso sobre el conocimiento, sobre lo que los griegos llamaban episteme, inteligencia, ciencia o sabiduría. Pues vamos por partes, sin más preámbulos. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo llegar a definir el conocimiento desde el punto de vista filosófico? Es el acto por el que un sujeto entra en contacto con la realidad y la representa dentro de sí. Ojo, contacto con la realidad, contacto con lo que es la realidad, ¿sí? El otro día tuve la desgracia de caerme y todos, no, el clásico chiste, ¿no? Ya lo besó el diablo, ya besó el cielo. Le dije, no, quería tener ese contacto con la realidad. Y no es que yo me haya caído porque quiero tener contacto con la realidad, sino que
En el fondo, cuando afirmamos que conocemos es porque yo, sujeto, con todas las complicaciones o implicaciones, mejor dicho, que tiene la palabra sujeto, es decir, lo que subyace independientemente de los cambios, quiero acercarme a conocer lo que son las cosas, a tener este contacto con la realidad, ¿sí? Este, salvo los cuidados que obviamente tiene que tener, por ejemplo, una mamá con su hijo, pues de entrada empieza a, digamos así, este espíritu innato de ir conociendo la realidad, pues nos lleva a veces a ser muy atrabancados, ¿no? Y por eso hay que poner contactos ahí, bueno, perdón, bloqueos ahí en los contactos para que el niño no, pum, vaya a meter las manos o acercar su área de juegos y demás, porque creo que este también es un punto de vista muy innato, ¿no? Tenemos esta necesidad de contacto, de correlación y pues la buscamos casi por manera innata. Y dado este contacto con lo que representa la realidad, acuérdense que la palabra realidad viene del latín res, cosa, de lo que son las cosas, de lo que representan las cosas, es una visión entrada hacia un fin, la representación dentro de nosotros. Una manera quizá de este esquema de que todas las cosas, matemáticas, geografía, ortografía y demás se metan en mi cabeza o estén pum 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 en mi cabeza, porque eso es más procesos de memorización, sino que lo hagamos parte de nosotros, también hay este ejercicio interno o esta visión interna de la realidad, ¿sí? De esta definición, ¿qué podemos sacar en un primer momento? Que el conocimiento es ante todo relación, ¿sí? Relación. Me gusta esta palabra porque establece los puntos medulares en los cuales se da esta relación. Hemos sido testigos también gracias a la pandemia 2020-2021 que a la falta de relación también faltan muchos de los procesos cognitivos, sociales y demás, ¿sí? Porque establamos otro tipo de relación. O nos mudamos a una relación virtual, por eso puse la imagen, que fue capaz de mostrarnos la potencialidad que tenemos al estar sentados a lo mejor en una computadora, recibiendo una clase, transmitiendo conocimientos y demás. Sin embargo, se estableció como ejercicio de relación, ¿no? Y quizás sí, lo más complicado es el conocimiento, ese será otro tema para otra clase y para discutir en otra clase, el conocimiento de personas, ¿no? El conocimiento de la otra persona. Porque claro, yo conozco lo que tengo aquí enfrente, que es, por ejemplo, una medicina, mi celular, etcétera, en relación a, pues, lo que me sirve o para qué me sirve a mí, ¿sí? Pero la persona no es un objeto, es decir, en el conocimiento de la otra persona involucra también lo que la otra persona desea transmitirme o lo que la otra persona desea que yo conozca de ella. Entonces, decir que el conocimiento sea como modo de relación es establecer las características esenciales para que uno, yo vea la relación que este objeto que deseo conocer tiene en mi vida y dos, establecer los principios por los cuales hago una interiorización de este objeto y también lo busco dentro de los procesos cognitivos o de conocimiento de los cuales vamos a hablar en un momento más. Ahora bien, tradicionalmente se habla, o cuando trazamos el término de conocimiento humano, de dos niveles y varias facetas, o 5 facetas por lo menos. Y en estos dos niveles se establece un conocimiento sensible, también llamado sensación, y un conocimiento intelectual, o llamado propiamente inteligencia. Y aquí es la primera correlación que podemos decir entre conocimiento e inteligencia. La inteligencia es un nivel del conocimiento, pero no partimos únicamente de o no se agota únicamente de para comprender lo que es la realidad. En el caso del ser humano, digo, yo sé que puede haber otros tipos de conocimientos, el conocimiento animal, conocimiento, no sé, que tenga una computadora sobre X o Y algoritmo, que si tú le metes y da como resultado ciertos procesos, pero por el momento nos vamos a detener en el conocimiento humano.
El conocimiento humano necesita de la sensibilidad, o de la sensación, mejor dicho. ¿Sí? Porque sensibilidad lo podemos traducir a veces como ser sensible a, y sensación es el uso de los sentidos, ¿sí? Como tal. La sensación se establece también como una correlación entre los sentidos externos, que bueno, ya todos nos conocemos y desde el kinder nos los han enseñado: olfato, gusto, tacto, vista, oído, ¿no? Pero va a la par intermedia entre la interiorización a los sentidos internos. Es decir, facultades que incluso compartimos con el conocimiento, por ejemplo, animal, y que lleva a una concreción de ciertas facultades de carácter interno. Es decir, en virtud de que no llegan todavía a la intelección o la intelectualidad, se da por una visión interna, que es el paso entre los sentidos externos y la formulación, por ejemplo, de un concepto, ¿sí? Cuando yo me acerco a conocer el árbol que tengo allí en el patio, empiezo conociendo bueno, primero la vista, ¿no? Luego incluso lo puedo tocar, cuando llueve huelo diferente, etcétera. Es decir, tengo datos que me dan la sensación, pero cuando lo aterrizo a la exterioridad, perdón, a la interioridad, ya hay una imagen que sí, puede ser convencionalismo, porque pues, no sé, en la antigüedad todos se convencieron a que eso le teníamos que llamar árbol, pero en el fondo es la conceptualización unitiva de lo que entendemos por árbol. De tal manera que si yo ahorita te digo árbol, tú no me vas a presentar una flor, o no vas a presentar un follaje. Sabes de antemano que tiene tronco y tiene ramas y tiene hojas, ¿no? En pro de eso, llamamos la necesidad de los sentidos internos, que pasan a la misma inteligencia. Es decir, que pasan a un proceso de interiorización más a fondo y del cual formulamos conceptos, es decir, palabras concretas como el árbol, juicios son oraciones, son sentencias: el árbol está en el patio, y razonamientos, ¿sí? Todo árbol necesita de luz solar. Este árbol, bueno, este follaje es un árbol, por lo tanto, este follaje necesita también de la luz solar. Es decir, procesos previos a juicios que me llevan también al descubrimiento de nuevo conocimiento, auxiliados de la inteligencia, partiendo de los sentidos y aterrizando en cómo nos conocemos, cómo interiorizamos las cosas. Dimensión intelectual quiere decir esto al final del día: convocar a nosotros mismos en un proceso de carácter intelectual. Desde Aristóteles, cuando empieza hablando del conocimiento sensible, nos dirá que no hay nada en la inteligencia que de alguna manera no haya pasado por los sentidos. Ojo, esto es muy importante. No hay nada en la inteligencia que de alguna otra manera no haya pasado por los sentidos. Esto, a comparación del Platón, que como lo podemos ver está pensando en un mundo de las ideas, nos aterriza a la realidad, ¿sí? Nos aterriza a lo que somos, a lo que estamos viviendo como personas y tocando como personas, ¿no? Lo que desarrolla mucho, volviendo al ejemplo del bebé, del niño, mucho la mamá en los primeros años, pues son la sensibilidad, ¿no? Colores, por eso los juguetes de los bebés son grandes, toscos, con colores vivos, etcétera, para que, pues justo, motives el desarrollo de la sensibilidad con música, con ejercicios psicomotores, etcétera. Porque la sensibilidad es parte importante de nuestro conocimiento, porque la sensibilidad es el contacto con la realidad. Un poco de la definición de conocimiento sensible de esta primera parte que introducimos con el nombre de conocimiento sensible. El conocimiento sensible es el primer nivel del conocimiento y es el contacto concreto inmediato con la realidad. Contacto que es una de las condiciones fundamentales para que pueda desarrollarse después el conocimiento intelectual. Estoy hablando del caso del ser humano.
La interiorización, por ejemplo, de un paisaje como el que tenemos aquí, se va a vislumbrar desde el punto de vista sensible, desde el punto de vista de la expectación, pero también de todo el desarrollo de nuestros sentidos a la interiorización. Si yo no es necesario que ahorita arranque el árbol y lo traiga aquí y diga, ah, mira, esto es un árbol. No, en estricto sentido, pues ya todos sabemos lo que involucra la palabra árbol, lo que involucra la palabra, no sé, celular, lo que involucra la palabra chamarra, etcétera. Es decir, todas las realidades que conocemos parten de un proceso de conocimiento sensible. Sin embargo, no se agota bueno, no se agota nuestro conocimiento en ese tipo de sensibilidad. Es necesario llegar, pues, también a la intelectualidad. ¿Qué entender como un mecanismo de acción de la sensación? La sensación se define como el fenómeno psíquico, es decir, un fenómeno inmaterial que consiste en el conocimiento inmediato y concreto de una realidad material que se obtiene mediante la respuesta del órgano a un estímulo. Por ejemplo, el órgano que es la vista tiene un estímulo que es el color para reaccionar a ciertas características propias y, e interiorizar el significado de estos colores o el significado de lo que representan esos colores, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de no sé, del gusto, pues su estímulo es este sabor, ¿no? Esta degustación que tú puedes tener con tu paladar y que da pauta a esta respuesta dentro del órgano, de los órganos físicos que componen nuestros sentidos, a los estímulos externos. Y de ahí, de todos estos elementos, a la respuesta interna, a la interiorización, ¿sí? Y, por último, a la inteligencia. De la sensación, de la capacidad de sensación, llegamos a la capacidad de percepción. Es decir, mientras que en la sensación captamos aspectos parciales de las cosas, el color, el sabor, el gusto, el ruido, etcétera, en la percepción captamos los objetos unificados, organizados y estructurados. Los ejercicios de percepción que muchas veces nos presentan son ejercicios en los cuales interiorizamos ya la manera unificada de las cosas o de la realidad. Entonces ya no es solo un proceso por el cual, por ejemplo, si yo aquí tengo un platillo, mi platillo típico favorito, etcétera, no es solo el color, el sabor, el olor que llega a despertar en mí, sino es toda una experiencia. Y la percepción es la encargada, de unificar esta experiencia de tal manera que la vivencia interna sea posible gracias a la percepción o sea palpable también gracias a la percepción. La percepción es el proceso cognoscitivo que nos presenta sensiblemente los objetos en forma unitaria y estructurada en el espacio y en el tiempo. Esta imagen es parecida a una que tengo por aquí atrás, de hecho es la misma, en donde podemos ver que podría ser un rostro, el rostro del famoso Quijote de Miguel de Cervantes, pero no es un rostro, son aspectos que acomodados de tal forma nos dan la presencia de lo que es un rostro. Hay diferentes ejercicios de percepción, ¿no? Este es uno de los más comunes. Hay otro donde está la clásica figura de la anciana y de la joven, que cuál ves tú, etcétera. O los temas que involucran colores y demás. Son ejercicios de percepción. Ojo, no hablo de la percepción como la capacidad individual y subjetivista que a veces nos quedamos, ¿no? Bueno, es que tú te quedaste con la percepción que ella se molestó, yo no, yo lo tomé como que ella estaba defendiendo un punto de vista, etc. Mm, Esa es más una percepción de tipo psicológico o de tipo social o de tipo cultural, si tal vez le queremos llamar. Estoy hablando de una percepción como un proceso cognitivo, es decir, un proceso que unifica los objetos sensibles, la realidad de los objetos sensibles. Y en este tipo de percepción o en esta forma de darle a la percepción, no es que cada quien tenga una imagen de, es que
el conocimiento, si bien parte de una realidad personal en torno a los sentidos, busca la interiorización como valor referencial para contestar a, o como valor que ejecuta la acción movida por la misma presencia del ser humano o por la misma presencia del conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a entender como percepción. La posibilidad de unificar aquello que me dieron fragmentado en los diferentes momentos del conocimiento. Ahora bien, yo les decía, tenemos los sentidos externos clásicos conocidos por todos, y esto cuando se lleva a la interiorización se da con un término de sentidos. Es decir, no solo los sentidos son los que ya conocemos todos, sino también un tipo de sentidos internos. Ojo, no son todavía inteligencia en razón de que con ellos prácticamente no desarrollas, por así decirlo, nuevo conocimiento o procesos argumentativos. ¿Sí? Te ayuda así para sacar después procesos argumentativos, procesos racionales, procesos de nuevo conocimiento, pero en estricto sentido los sentidos internos te unifican la experiencia de la realidad o te unifican lo que posibilita la experiencia de la realidad. Por un parte, la conciencia sensorial. Ojo, tampoco estoy refiriéndome al término conciencia desde un punto de vista moral. Eso la podemos analizar después, ¿no? La que te decía, esto está bien o esto está mal, repito, lo analizaremos después. Sino hablo de una conciencia en su simple y sencilla definición del darse cuenta de, ¿sí? Como lo pueden ver en la primera definición, se da cuenta de su capacidad de producir sensaciones. No solo vemos, sino tenemos conciencia de que estamos viendo. Y que incluso cuando entramos en un cuarto oscuro estamos conscientes de que no hay nada, no hay un halo de luz que te permita ver. ¿Sí? O el ejercicio que yo platicaba en las primeras clases, ¿no? Porque cuando le vas a abrir a la regadera, haces esto, o metes el pie y dices, voy a sentir el agua. Porque de antemano sabes o es consciente de la capacidad de resistencia que, bueno, ya es a gusto personal, eso sí, tienes sobre la temperatura con la que te estás bañando. ¿Sí? Este tipo de conciencias no es solo una visión interna de intelección de préndele más a la caliente o préndele más a la fría, que eso lo conlleva la inteligencia, lo que a mí me parece propio a mi cuerpo, sino también un sentir que estamos, valga la redundancia, sintiendo. ¿Sí? Sentir que justo somos capaces de percibir. ¿No? O sea, cuando, por ejemplo, vamos a ponerte una aguja para sentir tus reflejos y demás, pues es un tipo de percepción, es un tipo de sensación. Es decir, vamos a ver cómo está desarrollada tu sensación externa y que mueve a la conciencia, es decir, sí estoy sintiendo, es decir, sí me está pasando algo, sí estoy recurriendo a, ¿sí? Por ejemplo, no sé ustedes, pero los que hemos tenido la oportunidad a veces, ya cuando era niño, hace muchísimos años, de ir de campamento, tú a lo mejor, por naturaleza, gusto y demás, cuando acercabas la banderilla de los bombones, pues te digas, no, vamos adelante, pero el mismo fuego como que te hacía para atrás. Se llegaba a un límite de decir, no, me estoy quemando, ¿no? Está pasando algo, que conlleva esta sensación de no me quiero hacer daño, no procede en estos momentos que yo me queme o me acerque más porque mi cuerpo no tolera este tipo de temperatura. ¿Sí? Después pasa a un proceso que en teoría del conocimiento le llamamos imaginación sensorial. Se parece sí a la palabra imaginación que nos han dado desde el principio. Vamos a imaginar el mundo feliz, donde hay X animal, o vamos a imaginar la tierra del Hobbit y demás. Pero lo que quiero entender con el concepto es que en la imaginación o en la producción de imaginación, vamos a tomarlo desde la palabra básica. O sea, cuando haces imaginación, cuando recaes en imágenes, es decir, reproduces internamente, como lo dice la definición, las imágenes sensibles, ¿sí? Unifica el objeto porque en la percepción integramos los aspectos
que actualmente percibimos con otros que hemos percibido otras veces y que tenemos el poder de representarnos en la conciencia. ¿Sí? A propósito, separé la palabra, yo sé que está mal escrita, representarnos, porque es un volver al presente, no a la manera de la memoria, porque eso ahorita lo vamos a ver, sino a la manera de representar aquello que ya he tenido en la conciencia. Es más, siglos más tarde, de Aristóteles y de Platón, Hume, en general también muchos de los empiristas, decían o establecían que la imaginación se da gracias también al conocimiento de lo que ya tenemos, de lo que ya sabemos. ¿Sí? Berkeley decía en el fondo que, por ejemplo, y este ejemplo siempre me ha llamado la atención, si te dicen, imagínate una montaña de oro, es porque ya tienes conciencia de dos cosas, de lo que es una montaña y de lo que es el oro, perdón. Es decir, unificados esos criterios, y hay un proceso de imaginación, y lo podemos poner con cualquier cosa fantasiosa en estricto sentido, dice Berkeley. O sea, si hay una montaña de oro, es una montaña, y lo que es un metal conocido con el nombre de oro. Pero también, si te dicen, no sé, imagínate un unicornio, es porque tienes noción de lo que es un caballo y un cuerno, ¿no? Un caballo con un cuerno, con ciertos colores, digamos así, diferentes o llamativos. Los procesos de imaginación conllevan a una unificación que se vivió en la percepción y que es capaz de traer a nuestra mente, gracias también o apoyado también al siguiente sentido, una memoria sensible o sensorial, facultad de vivir y recordar el pasado. Todo objeto es unificado con las imágenes de objetos ya percibidos que son recordados. Es decir, la imaginación nos da, valga la decir, la imagen, pero la memoria nos posibilita traerlos al presente. Por eso dice facultad de revivir o recordar. Es decir, objetos que ya previamente hemos percibido, la memoria se encarga de atelar o representar lo que ya también hemos pues sí, tocado, sentido y demás. ¿Cuál sería entonces el mecanismo de acción de llamar a la imaginación y la memoria? Que la imaginación nos da las imágenes y la memoria la facultad de traer estas imágenes, de poseer estas imágenes. Dado eso, conlleva también una necesidad de llevadas a la inteligencia, puestas dentro de la inteligencia. Vamos, un primer proceso que es la sensación o la conciencia, la imaginación y la memoria. Y el último cuarto, sentido interno, está en lo que algunos autores llaman estimativa sensorial, o también lo he encontrado en algunos otros manuales con el nombre de cogitativa sensorial. Muchos utilizan más la palabra cogitativa por esta relación de ese sentido innato de supervivencia que capta la utilidad o nocividad de los objetos percibidos o de objetos que aparentemente ocasionen o me ocasionen un bien o un mal. ¿Sí? Por el ejemplo del cordero ahí en la diapositiva, dice el cordero que nunca ha visto un lobo huye en cuanto ve al primero. Pero también nosotros como seres humanos, esto que a veces llamamos vértigo, de estar en el quinto piso o en el 10º piso y demás y ver hacia abajo este vértigo, mareo, pánico a las alturas y demás, que se llega a sentir, pues es parte de, oye, pues sé que este vértigo me lleva, no me quiero caer de aquí, ¿no? Al menos que tengamos ahí un paracaídas o algo que nos sostenga, pues no es el caso. La realidad conlleva también a un tipo de cogitativa, es decir, a un saber para qué puede ocupar de manera útil o si esto me puede ocasionar un daño. Bien, todo esto conlleva un proceso de conocimiento sensible y ahora conviene entrar al conocimiento de carácter intelectual. La capacidad de la inteligencia por
adentrarse a sí misma es lo que va a caracterizar este primer proceso de conocimiento. De hecho, yo se los decía a algunos en la clase anterior, la palabra inteligencia ya nos dice algo, ¿no? Proviene de un primer latín que significa y el verbo telere, ¿no? Así se escribe en latín. Telere, que significa mirar, que significa observar, que significa ver. ¿Sí? Eh, pues sí, significa hacia adentro, y el verbo telere significa ver. La inteligencia ya en cuestión humana significa un ver hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro. Por eso la frase de James Bales, solo la inteligencia se examina a sí misma, solo la inteligencia es capaz de dotarse a sí misma. Solo en la inteligencia podría encontrar formas en las cuales yo soy consciente de qué conozco y cómo puedo establecer este mecanismo de acción o de interacción con la realidad. Vamos a ir definiéndola poco a poco y a lo largo de la clase no solo esta, sino de la materia en general, porque pues el tema, la verdad, lo veremos más adelante, va muy casado con el tema de la inteligencia. Si soy capaz de interiorizar que hay una relación con lo que llamamos objeto, lo que llamamos cosa percibida, lo que buscamos como valor o referente objetivo, soy capaz entonces de ver lo que sucede y también como juzgarlo por lo menos de ser verdadero o falso, más allá del juicio moral que por supuesto es válido y que por supuesto corresponde a la inteligencia, determina de antemano la capacidad de discernir entre algo así verdadero de algo que no lo es, o algo que llamamos falso. Bien, el hombre está dotado de un conocimiento que no tiene solo por objeto lo material, lo particular y lo concreto, sino también lo inmaterial, lo universal y lo abstracto. Y esto que es inmaterial, universal y abstracto lo da gracias a la inteligencia. Sí, partimos de un conocimiento sensible, que es material, que es particular y que es concreto. Material, el árbol que veo, que puedo tocar, que puedo percibir, que puedo leer. Particular, este árbol en concreto, esto es lo que estoy conociendo, y concreto porque pues nos topamos con la realidad. Pero también tenemos la capacidad de ver lo inmaterial, universal y lo abstracto. No es lo mismo que diga, por ejemplo, está en los pronombres, ¿no? Este árbol, a decir el concepto de árbol o el árbol, ¿sí? Pues ya te habla de esto, cosa en concreta, pero él te habla de un concepto universal que puede ser aplicable a varios miembros de esa especie. Pasamos de un proceso de sensación a un proceso de intelección, de un proceso de sensación o de percepción interna a un proceso de intelección. Esto también nos va a hacer parteaguas o nos va a facilitar la vida cuando comprendamos que el conocimiento intelectual capta realidades que quizás sí, para un primer momento, necesitábamos de un referente objetivo, concreto, particular y demás, pero que para un segundo momento somos capaces de llevar un conocimiento de carácter abstracto. ¿Sí? Luego me dicen a mí, usted habla muy abstracto. Bueno, no es que hable muy abstracto, muchos de los conceptos están retando a nuestra propia inteligencia, o están retando a una capacidad máxima de nuestra inteligencia, los procesos de abstracción. La misma palabra abstracción nos dice sacar notas esenciales de lo que es la realidad para interiorizarlos en nuestra misma realidad. ¿Cuáles son las diferencias que podríamos trazar entre un conocimiento sensible y un conocimiento de carácter intelectual? Concretar algo, llevarlo al concreto a algo y que ese algo se vuelva un proceso bajo tres características, inmaterial, universal y abstracto, conlleva la realidad a la cual estamos sometiendo nuestro modo de ser, ¿sí? Nuestra manera de comprender, nuestra manera de analizar el mundo y que es un parteaguas para ir descubriendo lo que conocemos como inteligencia. Es decir, la capacidad humana de interiorizar aquello que materialmente vemos en el entorno, de pasarlo, sí, por un proceso
sensible, pero también por un proceso de carácter intelectual de ir descubriendo lo que engloba también la inteligencia. Para ir cerrando, dos cosas. ¿Cómo definir la inteligencia? Lo veremos más adelante a profundidad, pero la inteligencia entonces es una facultad cognoscitiva. Ojo, cognoscitiva, acuérdense que decir del conocimiento, ¿sí? Una facultad del conocimiento, no es la única, tendremos también la facultad sensible, el conocimiento sensible, pero que está en la naturaleza y que capta aquellas realidades materiales, universales y abstractas. Repito, por abstracto no es poco entendible, sino lo que hace esencial ser entendible, o lo que busca un consenso para determinar esto de tal manera que no solo, repito, me traigan una flor y yo lo odiaba como el hambre de árbol, o me traigan no sé, un carro normal y yo diga que eso es una camioneta. Lo que captamos como realidades sensibles, notas esenciales que dan la realidad y que posibilitan al individuo a conocer o a adentrarse dentro de estos procesos que da o que se entienden en función del mismo conocimiento. Para ir cerrando, alguien todavía podría decir, oiga, es que en función de que usted lo habla como una capacidad inmaterial, pues quizá no tengamos pruebas de, o quizá no tengamos ejercicios de. Sin embargo, sí hay. O sea, no están agotadas, pero sí, no son las únicas, pero sí existen. La correlación de sacar nuevo conocimiento, de un desarrollo evolutivo de nuevo conocimiento, y por desarrollo evolutivo, pues lo podemos comprender hoy en día. Hoy tenemos capacidad de, no sé, de enviar un objeto en espacio o de fabricar una vacuna en menos de un año, te lleva la posibilidad de crear argumentos, es decir, nuevo conocimiento, que no lo tenían nuestros padres, que no lo tenían nuestros abuelos, que no lo tenían nuestros bisabuelos, y que justo en la ayuda de la inteligencia, en apelar a la inteligencia, se da estos procesos de razonar o de razonamiento, ¿sí? En cadena que permiten la acción dentro del individuo, dentro del ser humano, para acercarse a la misma realidad. Dicho de otra manera, somos capaces o llamados a crear, por ejemplo, ciencia, en la medida en la que también somos capaces de estructurar nuestros argumentos, de defender nuestros propios razonamientos y de apostar porque lo que tratamos de demostrar con una hipótesis funcione, o que esté en función de una hipótesis funcione. Pero también por otro está un uso del lenguaje, del lenguaje tanto conceptual como simbólico, ¿sí? Es decir, de antemano sabemos ciertas características que sí, alguien podría decir, el lenguaje es convencionalismo, es decir, el que yo vea un semáforo y que vea que lo primero es una señalización roja, me habla de precaución, de detenerme totalmente, etcétera. Pero son valores convencionales. ¿Por qué no eligieron el morado en lugar del rojo? ¿Por qué no eligieron, yo creo que sé, ¿no? El café en lugar del rojo. Quizás sí hubo una convención en la que, a ver, vamos a señalar la esquelética del semáforo, dar la esquelética del semáforo, pero en el fondo lo que quiero decir es que somos capaces de comprender y de entendernos, ¿sí? Independientemente, digo, yo sé que el ejemplo es muy burdo y que quizá haya problemas más adelante que involucren el sentarnos a dialogar, pero tan simple como poder eso, dialogar, es un ejercicio propio de la inteligencia y es un ejercicio que mueve a la misma inteligencia, un ejercicio que va a la par de lo que acontece o de lo que sabemos que está en nuestro propio ser, en nuestra propia persona y en nuestro modo en el cual demostramos nuestra capacidad intelectual. ¿Sí? Yo sé que pues a lo mejor muchos pues, entendemos a lo mejor por golpes y demás, pero eso no es el ser humano. El ser humano se acerca a una capacidad de diálogo, de interpretar la realidad. Es más, también, ¿por qué no decirlo? De ver cómo es que el otro está interpretando la realidad y que con base en eso nos acerquemos o nos posibilitemos también a ir mediando o cuestionando nuestra propia percepción.
Veremos más adelante que no es que cada quien tenga una realidad distinta, que la realidad es una, pero sí que quizá nuestra manera de verlo es diferente a la manera que lo ve la otra persona. Ahí está el gran reto. ¿Cómo unificamos criterios? ¿Cómo buscamos la unificación de criterios para quizá evitar muchos de los problemas que hoy en día nos acompañan o que son parte inclusive de nuestra realidad? Pues bien, hasta aquí vamos a dejarlo por este video. Gracias a los que lo siguieron. Retomamos ahora pues sus preguntas, ¿no? Que pueda surgir de un tema. Repito, no lo vamos a agotar hoy porque el tema de la inteligencia nos va a acompañar en gran parte del curso. Por eso se llama, por eso el nombre de Persona y Verdad. Pero espero que pues nos pueda dar luces a comprender el conocimiento y que dentro de este conocimiento llamamos inteligencia a una parte de. No se agote todo el conocimiento, que es una parte de y que quizás sí es la más importante en cuestión de elaborar este tipo de conocimiento, en cuestión de encontrar nuevas formas de conocimiento. Muchas gracias y pues adelante.